Yo no era nueva en esto, tampoco vieja, pero ya había visto lo suficiente para no creerle a nadie. Aprendí que los hombres dicen lo que sea si piensan que eso les abre tus piernas o tu alma. Él no fue diferente al principio. Se apareció un jueves, en un coche gris discreto, con manos limpias y voz tranquila. Me preguntó cuánto cobraba por una hora, y cuando le respondí, solo asintió como si ya lo supiera. No preguntó por extras, ni por lugar, ni por nada. Me dijo, vamos a cenar primero si no te molesta. No lo hacía. De hecho, en ese momento me pareció hasta educado. Fuimos a una fondita de carretera, esas donde el mesero ya sabe qué pedir por ti. Él me dejó escoger lo que quisiera. No me miró con hambre, no me tocó, solo hablaba. Preguntas simples, si tenía hijos, si vivía sola, si era de por aquí. Y aunque yo tenía respuestas ensayadas para todo, algo en su tono me hizo contestar sin mentir. No tengo hijos. Y él me dijo, eso es bueno, así el dolor no se hereda. Esa frase me caló. Me quedé viéndolo, pero él ya estaba mirando su plato, revolviendo el arroz sin comer. Después de esa noche, vino otras 3 veces, siempre igual. Cena, conversación, y luego un cuarto donde apenas si se acercaba. Solo me abrazaba, no buscaba sexo. Decía que yo ya había dado suficiente de mí al mundo, que alguien tenía que sostenerme un rato, y yo dejé que lo hiciera. La 4ª vez fue distinta. Dijo que tenía una casa fuera de la ciudad, un sitio tranquilo donde el aire era limpio y nadie te molestaba, que quería llevarme ahí. Una noche nada más, dijo, para que descanses, de verdad. Yo no debería haber aceptado, no después de todo lo que he visto, pero uno se cansa, uno se quiere creer la mentira bonita al menos una vez, así que subí a su coche. La carretera era larga y sin luces. Pasamos un par de pueblos que ni nombre tenían. Él iba tranquilo, con las 2 manos al volante, sin música, sin hablar casi. Yo tenía el corazón apretado, pero me decía a mí misma que estaba exagerando. Al llegar, entendí por qué le llamaba sitio tranquilo. Era un rancho viejo, de esos con pasto alto y portón oxidado. La casa estaba apagada. Ni un perro, ni un alma. Me abrió la puerta del coche, me ofreció su mano, y cuando la tomé, la apretó como si fuera lo único frágil que le quedaba en el mundo. Entramos. No había electricidad, solo velas. Me dijo que la luz molestaba su cabeza. Yo no dije nada, había aprendido a no discutir. Me ofreció té, lo acepté, no lo tomé. Él empezó a hablar de su infancia, de su madre, de lo mucho que le dolían las mujeres que sufrían. Dijo que yo no era la primera que él quería liberar, que ya antes había intentado ayudar a otras. Aquí no te va a doler más nada, me dijo. Yo no entendía. Le pregunté qué quería decir con eso. Me sonrió. Ven, quiero mostrarte algo. Me llevó al patio trasero. El aire olía a tierra húmeda. Y ahí, bajo la luz de la luna, vi 2 hoyos cavados, 2 fosas. Al principio pensé que era una broma, luego pensé que era una amenaza, pero él las miraba con ternura. Esta es para ti, me dijo, y esta fue para ella. ¿Ella quién? La que también merecía descansar. Mi garganta se cerró. Quise correr, gritar, pero mis piernas no me respondían. Él se me acercó y me abrazó por detrás, como si me consolara, como si yo estuviera llorando por algo que ya había pasado. Te prometí que no ibas a sufrir más. Su voz era triste, no violenta, como si en su mente de verdad me estuviera haciendo un favor. Yo le dije que necesitaba ir al baño, que no me sentía bien. Me miró a los ojos largo rato, luego asintió. Está por el pasillo. Entré. Cerré la puerta, no encendí la vela. Me senté en el piso, temblando. Mis manos buscaban señal en el celular, pero allí no había ni una raya, ni una posibilidad, ni un escape, hasta que escuché sus pasos en el pasillo. Me levanté.
Me abrí la ventana del baño como pude. Era alta, pero no imposible. Me rasgué el brazo, me golpeé la rodilla, pero me dejé caer del otro lado. Corrí descalza por el pasto, por la carretera, por el silencio. No miré atrás. Corrí por esa carretera como si algo me estuviera respirando en la nuca. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la cuenta de los kilómetros, del frío, de los cortes en mis pies, de la sangre seca en mi brazo. Solo quería luz, gente, un perro ladrando, cualquier cosa que me dijera que el mundo seguía girando. Cuando por fin vi un poste con luz y la silueta de una tiendita cerrada, me desplomé frente a la puerta. Golpeé como loca. Un hombre mayor salió, asustado, y al verme me preguntó si me habían asaltado. Le dije que sí. Mentí. Y no fue la única vez. Él llamó a una ambulancia. Me llevaron a un hospital. Dije que me había escapado de un cliente violento, que no lo conocía, que no sabía dónde estaba. Mentí otra vez. Me preguntaron si quería levantar una denuncia. Dije que no, que solo quería volver a casa, y lo hice. Volví a la esquina, volví al motel, volví al maquillaje que esconde las ojeras, volví a las risas forzadas con las otras chicas. Nadie supo, nadie preguntó, porque entre nosotras el silencio es una forma de respeto y de defensa. Pero una semana después alguien preguntó por Majo, María José, pero todos le decían Majo. Morena, alta, con una voz rasposa que siempre sonaba a broma, incluso cuando hablaba de cosas tristes. Tenía 2 hijos y decía que solo iba a aguantar hasta juntarlo de la casita. No volvió una noche, ni a la siguiente. Al principio pensamos que se había enamorado de algún cliente, que estaba de viaje, que había conseguido trabajo en otro lado, pero yo supe desde el primer día que ya no estaba entre nosotras, porque el hombre del coche gris también la había visto una vez. La miró cuando pasó por nuestro punto. Me acuerdo porque ella dijo que le dio mala espina, pero que estaba guapo, y porque cuando ella desapareció, también era jueves. No fui a la policía, no fui con sus amigas, no fui con su madre. Me quedé callada. Cada noche me repetía que no tenía pruebas, que solo era una sospecha, que tal vez él se había ido del país, que tal vez Majo estaba bien, que yo no era nadie para levantar una acusación sin pruebas. Pero no era eso. Era miedo. Miedo de que nadie me creyera, de que dijeran que estaba inventando, de que pensaran que era parte de algún ajuste de cuentas, o peor, que no les importara. Porque cuando desaparece una como nosotras, el mundo no se detiene. Nadie pone su cara en la tele, nadie hace marchas, nadie pega su foto en los postes. Nosotras desaparecemos en silencio. Y cuando volvemos, si volvemos, nadie pregunta por qué estamos distintas. Yo volví, pero nunca fui la misma. Durante meses soñé con ese abrazo. No como una amenaza, sino como una caricia podrida, como si aún pudiera oler su camisa limpia, como si todavía escuchara su voz diciéndome que ya no iba a doler. Y lo peor es que parte de mí quería creerle, porque a veces el dolor es tan constante que una parte del cuerpo se convence de que morir es descanso. Yo no quería morir, pero tampoco sabía cómo seguir viviendo. Un día llegó una chica nueva, jovencita, 19, tal vez 20, muy flaca, muy callada. Usaba el mismo perfume que usaba yo antes. Me preguntó si ese motel del fondo era seguro, si los clientes que llegaban en coche eran mejores pagadores. Le dije que sí. Otra mentira. Pero esa noche, cuando la vi hablando con un hombre de camisa blanca y coche gris, el estómago se me apretó como si me hubieran dado un puñetazo. Corrí. La jalé del brazo. Le dije que ese cliente no, que no valía la pena, que se fuera. Ella se enojó. Me dijo que no le quitara trabajo, que él solo quería platicar. Yo le grité frente a todos. Le dije que si se iba con él, no iba a volver.
No sé cómo me atreví, no sé qué cara puse, pero el tipo se fue. Esa fue la primera vez que hablé. Después de eso, conté la historia completa a las chicas. No todas me creyeron. Una me dijo que había escuchado rumores de un rancho abandonado donde antes vivía un tipo raro, que la policía una vez encontró huesos de perro enterrados ahí. O eso dijeron. Pasaron los meses. Un cuerpo apareció en un pozo seco, cerca de donde me llevó él. No dijeron el nombre, pero yo supe. Por la blusa, por el arete. Era majo. No dijeron si fue homicidio. No salió en los periódicos. Solo fue una más. Y yo no volví a dormir bien. Porque cuando una sobrevive, no es libertad lo que siente. Es culpa. Yo pude haberla salvado. Pude haber hablado antes. Pude haber dicho dónde era el lugar, cómo era su coche, qué cara tenía, qué decía, qué no decía, qué ojos tenía cuando miraba las fosas como si fueran camas. No lo hice, y por eso estoy aquí contando esto, no por mí, sino por ella, y por las que todavía no saben que ya las están cavando. Si te estremeció esta historia, suscríbete a Cuentos Sombrios. Aquí las voces no se olvidan, los relatos son reales y el silencio también cuenta. Nunca he sido buena contando las cosas como realmente pasaron. Siempre me falta el aire cuando trato de explicar lo que sentí ese día, pero voy a intentarlo, porque si hay algo que no me deja dormir, es pensar que muchas otras pueden estar creyendo que lo que se ve por fuera es ayuda, cuando en realidad es control. Me llamo Luisa, al menos ese es el nombre que elevo en oración cada vez que salgo a trabajar, esperando regresar viva. Tengo 32 años. Trabajo en las calles desde los 23. No por gusto. Nunca fue por eso. Más bien fue porque ya no tenía otro tipo de cuerpo que vender. Ya no tenía otra forma de vivir. Él apareció en una noche sin luna afuera de un centro de salud. Yo me había sentido mal ese día. Fiebre, náusea. Fui ahí porque una compañera dijo que conocía al guardia del turno nocturno, que tal vez podíamos entrar sin tener que esperar hasta el amanecer. Estaba tan mareada que apenas podía caminar. Me acuerdo que tenía los labios partidos, la cabeza estallando. Fue en ese momento que lo vi por primera vez. Un hombre alto, de rostro anguloso, con una bata blanca que parecía recién planchada. Llevaba un estetoscopio en el cuello, pero no hablaba como los médicos que siempre van a regañar. Me habló con suavidad. Dijo que se llamaba Rafael. ¿Eres tú la de la fiebre? Ven, vamos a hidratarte un poco. No preguntó nada más. Solo me llevó al fondo de la sala de descanso. Me senté en una camilla de esas de lona vieja. Me tomó la presión, la temperatura, me dio un suero oral y un ibuprofeno. Al final me miró a los ojos y me dijo algo que después no pude dejar de repetir en la cabeza. Tú no deberías andar sola por ahí así. Tú mereces descansar. Yo solo asentí, porque me pareció un gesto lindo y también porque quería que alguien me cuidara, aunque fuera por 10 minutos. Pasaron 2 semanas hasta que lo volví a ver. Esta vez fue diferente. Él no estaba de plantón, ni yo estaba enferma. Fue en la esquina de siempre, donde a veces me paro. Se detuvo con un coche particular. Bajó el vidrio y me preguntó si ya había comido. Dije que no. Me llevó a una tienda 24/8, compró un sándwich, un jugo, y después me dejó donde me había encontrado. No intentó tocarme, no pidió nada, solo me repitió lo mismo. Tú no deberías estar así. Me parte el alma verte aquí. Yo no sabía qué responder. En mi mundo, cuando un hombre no pide nada a cambio, es porque lo va a cobrar después. Y lo cobró, de un modo que yo no supe identificar hasta que fue tarde. La tercera vez que apareció, yo estaba sentada en la entrada de un motel barato. Había sido una noche mala, sin clientes, sin fuerza.
Él bajó del coche con una pequeña bolsa térmica, como las que usan los paramédicos. Me dijo que tenía un kit de hidratación con vitaminas, que muchas mujeres lo usaban para mantenerse bien en jornadas largas, que no era nada raro. Yo estaba agotada, cansada como no había estado en meses. Tenía los ojos secos, la garganta ardía, solo quería dormir. Él me dijo que era una solución de vitamina C, B12, potasio y algo para el dolor. Dijo que me pondría nueva para el día siguiente. Me senté en una de las camas del motel, aún vestida. Él colocó todo sobre la mesa de noche. Lo que me llamó la atención no fue la bolsa ni las jeringas. Fue una pequeña pulsera blanca de hospital con mi nombre completo, fecha de nacimiento y número de registro civil. Doctor, ¿cómo conseguiste eso? Te busqué en el sistema. La vez que viniste con fiebre, apareciste en el ingreso. No pude evitar querer saber más. Fue solo por preocupación. Yo no supe si debía agradecer o correr, pero cuando ya estás muy rota, cualquier cuidado parece amor. Así que me dejé poner la vía, me dejé caer. El suero comenzó a entrar en mi brazo lentamente. Era frío. Él sonreía mientras revisaba el flujo. Me hablaba de su trabajo en la sala de urgencias, de cómo la gente llegaba rota por dentro y por fuera. Decía que el cuerpo a veces hablaba antes que la boca. Yo sé lo que te duele, Luisa. No me necesitas contar. Y de repente, un sabor metálico me subió por la garganta. Sentí las piernas entumecidas, un cosquilleo en la lengua. Mi cuerpo se apagaba, pero no era sueño. Era algo más, como si estuviera a punto de cruzar un umbral del que no se regresa. Traté de hablar. No podía. Fue ahí que supe. Eso no era vitamina. Lancé la bandeja al suelo, arranqué la vía con fuerza. La aguja me cortó la piel, la sangre salió disparada. Él dio un paso atrás, sorprendido, pero no trató de detenerme. Salí corriendo descalza, dejé el bolso, los documentos, todo. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Después de esa noche, me escondí 3 días en la casa de una amiga que también trabaja en la calle, pero en otra zona. No dije nada. Apenas comía. Tenía moretones en el brazo y una punzada constante detrás del ojo derecho, pero lo que más me dolía era la culpa. ¿Cómo había sido tan estúpida? Él sabía todo. Mi nombre completo, mi dirección, el nombre de mi madre. Había accedido al sistema del hospital como si yo fuera una ficha más, una paciente en observación, pero yo no estaba enferma, solo estaba rota, y eso, para algunos hombres, es lo mismo que ser de su propiedad. No fui a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que un médico me intentó dormir con un suero sin receta en un motel que ni siquiera registré y mi entrada? ¿Que escapé dejando todo y que no tenía pruebas? Ni siquiera tenía a mí misma en ese momento. El 4.º día, una de mis compañeras me mandó una foto por mensaje. Era una hoja impresa. Al principio no entendí, hasta que vi mi nombre en la parte superior. Era una hoja de evolución médica, las mismas que imprimen en los hospitales para los turnos siguientes. Abajo, en letras pequeñas, decía: observación prolongada recomendada, cuadro de ansiedad severa, riesgo de descompensación, mantener por cerca, doctor Rafael B. Yo nunca autoricé nada, nunca pasé por un psicólogo, nunca firmé un consentimiento. Él había creado un registro clínico sobre mí, me había convertido en un caso. Y lo peor, ya no era solo una ficha de paciente, era un objeto de estudio, una presa bajo vigilancia. Sentí que la sangre me hervía. Ya no era solo miedo, era humillación. Esa noche decidí que no podía quedarme callada. Lo llamé desde un número nuevo. Me contestó en menos de 2 segundos. Luisa, gracias por llamar. Me tenías preocupado. No le respondí. Solo le pedí que nos viéramos. Dije que quería agradecerle por todo, que me sentía mal por haber huido,
que necesitaba hablar. Él aceptó. Demasiado fácil. Nos encontramos en un café vacío, cerca del hospital donde trabajaba. Él llegó con otra bolsa médica. Pensé que sería más cuidadoso, que al menos fingiría cordura, pero no. Parecía convencido de que todo lo que había hecho era por mi bien. Me mostró otra pulsera, esta vez con una nota doblada dentro de un plástico. Dosis reducida, efecto ansiolítico, sin riesgos. Dijo que podía confiar. Tú no entiendes lo que el cuerpo guarda. Yo solo quiero ayudarte a soltarlo. No soy tu paciente, no soy tuya. Fue lo único que pude decir antes de levantarme y salir. Lo dejé ahí, con su bata, su bolsa y esa mirada de desilusión que no era de amor, era de frustración por no poder controlar. Esa fue la última vez que lo vi, pero no fue la última vez que lo sentí cerca. Un par de semanas después, una trabajadora que conocí en un albergue me dijo que un doctor andaba preguntando por mí en distintas esquinas. Decía que yo había tenido una crisis, que necesitaba asistencia, que era inestable, que debía ser observada. Fui al hospital y pedí ver mi registro. Me dijeron que no existía nada oficial, ninguna consulta a mi nombre, ninguna evolución registrada en el sistema, nada. Pero cuando dije el nombre del médico, el recepcionista bajó la voz. ¿Tú eres la de las noches? Y me miró como si yo ya no fuera persona. Me mudé, cambié de zona, de compañeras, de calle, aprendí a desconfiar incluso del que da agua. Porque a veces la ayuda viene con jeringa, a veces el peligro no se viste de cliente agresivo o de policía corrupto. A veces el peligro te acaricia la mano y te dice que mereces descanso y tiene tu nombre escrito en una pulsera de hospital. No era la primera vez que me pasaba algo raro en ese baño, pero sí fue la primera vez que pensé, de aquí alguien no va a salir viva. No me lo imaginé, no lo soñé. Tampoco fue una historia de pasillo. Yo lo viví, estaba ahí, con ella, y aunque han pasado meses, todavía evito mirarme por mucho rato en un espejo. Todo empezó con algo chiquito, tonto si lo ves de lejos. Una noche, después del primer show, fui al baño a retocarme el delineador. Ya sabes cómo es, espejo rajado, luz temblando, las tuberías haciendo esos ruidos que parecen lamentos. Yo estaba solita y mientras me delineaba el ojo derecho, sentí que algo no cuadraba. No sé, era como si el reflejo fuera lento, como si yo parpadeaba y el reflejo lo hacía medio segundo después. Pensé que era el cansancio o que me estaba sugestionando. Me reí bajito y salí. Pero esa misma semana, 3 chicas más dijeron lo mismo. Que el reflejo sonreía cuando ya no estaban sonriendo. Que se movía más despacio. Que parecía otra versión de ellas. Una de las chicas hasta dijo que había visto una sombra atrás de sí misma. Pero nadie la creyó. Ya sabes cómo somos. Nos reímos, le echamos la culpa a la luz mala, al espejo sucio, a la falta de sueño. Pero yo me quedé con eso en la cabeza, porque yo lo había sentido también. La cosa cambió cuando le pasó a Paloma. Ella era nueva, llevaba apenas 3 semanas con nosotras. Era callada, se vestía con lo justo, nunca se metía en líos. Esa noche fue al baño justo antes del tercer show. Me acuerdo clarito, porque yo estaba fumando cerca del pasillo y la vi entrar sola. 5 minutos después, escuchamos el golpe. Corrimos todas. Estaba tirada en el piso del baño, con el maquillaje corrido y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo fuerte. Teníamos miedo de que hubiera usado algo, alguna sustancia, pero no. Paloma no usaba nada. La despertamos como pudimos, y cuando reaccionó, dijo algo que a mí me heló el cuerpo. Yo me vi muerta, murmuró. Así,
bajito, con los labios partidos. Nadie entendió. Pensamos que estaba alucinando o que había tenido un desmayo raro. Pero al rato, ya más tranquila, me lo contó a mí. Y yo no supe qué decir. Dijo que estaba retocando el lápiz labial cuando notó que su reflejo ya no la seguía, que se movía diferente, que la miraba con otra cara. Y justo cuando se iba a alejar del espejo, vio a sí misma, siendo colgada por alguien o por algo. Dijo que no había nadie detrás, pero que en el reflejo sí, que una cuerda le apretaba el cuello y que su reflejo estaba luchando, pataleando, como si se estuviera ahogando. Y luego, blackout. Cuando lo contó, tenía marcas rojas en el cuello, no profundas, no como si alguien la hubiera atacado de verdad, pero estaban ahí. Nadie dijo nada. No sabíamos qué decir. Y ella, desde ese día, no quiso volver al club. Se fue. No volvió a responder mensajes. Pensamos que se había asustado, que quizás tenía problemas mentales o que estaba pasando por algo personal. Pero no fue así. No fue eso. Una semana después supimos que la habían encontrado. Paloma, en otra ciudad, en un hotel barato, muerta. La noticia llegó por otra bailarina que conocía a alguien del club donde ella intentó trabajar. Nos quedamos frías. Según dijeron, no hubo señales de violencia en la habitación, pero el cuerpo tenía marcas claras, marcas en el cuello, como si alguien o algo la hubiera colgado, igual que lo que ella dijo haber visto en el espejo. No sé cómo explicarlo, pero no fue una coincidencia. No pudo haber sido. Ella lo vio antes, ella lo vivió en el espejo y luego pasó de verdad. Después de eso ninguna volvió a entrar sola al baño, nunca más. Algunas empezaron a retocarse en el camerino, otras pedían que alguien las esperara en la puerta. Una noche incluso cerramos el baño con llave. Decidimos no usarlo más. Pero el gerente se enojó. Dijo que estábamos inventando cosas, que eso era histeria colectiva. Volvieron a abrirlo. El espejo sigue ahí, igualito, manchado, con esa rajadura en la esquina izquierda. La luz sigue temblando y el sonido del agua corriendo por dentro de las paredes sigue apareciendo cuando no hay nadie más. Yo dejé de mirarme mucho tiempo en los espejos y cuando tengo que hacerlo, lo hago rápido, como si estuviera robando un vistazo. Porque desde esa noche me quedé con una idea en la cabeza. ¿Qué tal si no es el espejo lo que está roto? ¿Qué tal si somos nosotras y el espejo solo lo muestra primero? Nunca más trabajé con tranquilidad, porque lo peor no fue perder a Paloma. Lo peor fue verla, un día antes, morir con los ojos abiertos y no poder hacer nada. Ahora, cada vez que paso por ese pasillo, desvío la mirada, y aunque no lo diga en voz alta, sé que todas pensamos lo mismo. Ese espejo no refleja, ese espejo avisa. Esto que voy a contar no me lo contó nadie. Yo lo viví. Y por eso, cada vez que paso por la calle Guerrero, al lado del bar El Eclipse, yo bajo la mirada. Porque en la ventana rota del segundo piso, todavía siento que hay alguien mirándome. Me llamo Leti, y durante más de 5 años trabajé en esa zona de bares baratos y luces de neón gastadas. Ahí las noches nunca terminan bien, pero al menos terminan, salvo una, la de ella. La conocimos como la pelirroja, aunque claramente el color era falso. Nadie sabía de dónde había salido. Una noche simplemente apareció en la esquina, fumando, comiendo un tamal de rajas, como si llevara años ahí. Era muy guapa, pero no lo mostraba. Ropa larga, mirada seria, nunca decía su nombre, nunca se reía. Y lo más raro, nunca hablaba con los hombres. Las demás la miraban con desdén. Decían que era muda, que estaba espiando, que seguro era policía o bruja.
Pero yo no sé. Había algo en ella que me daba tristeza, como si estuviera esperando a alguien que no iba a volver nunca. Siempre se paraba no en la calle, sino justo frente al edificio abandonado, donde antes funcionaba un motel de paso. En el segundo piso había una habitación con la cortina rota, la ventana sucia y una sombra que a veces se movía sin viento. Nadie subía ahí desde que cerraron el lugar por el asesinato de una chica, años atrás. Pero ella no le quitaba la mirada a esa ventana. Nunca. Una noche me animé a hablarle, no por curiosidad, sino porque me había quedado sin plata y sin ganas de fingir. Me acerqué con un cigarro en la mano, le ofrecí uno y le pregunté si ya se iba. Ella solo dijo, «Hoy baja». «¿Quién?», le pregunté, pero no respondió. Solo miraba la ventana. Esa noche me quedé con ella un rato, parada en silencio, viendo ese segundo piso que todos evitábamos. No sé cuánto tiempo pasó, pero juro que vi una silueta detrás del vidrio. No era un reflejo, no era sombra, era una mujer, cabello largo, cuerpo estático, mirando hacia abajo, hacia nosotras. Volteé a ver a la pelirroja, y ella sonrió. Primera y única vez. «Ya viene», susurró. Yo quise correr, pero no lo hice. Me fui caminando rápido, sin mirar atrás. Al día siguiente ella no estaba. Nadie la volvió a ver. Pasó una semana, luego otra, y justo cuando ya pensábamos que se había ido como todas las demás, alguien entró al bar gritando. Era un joven borracho. Dijo que había visto una mujer parada en el segundo piso, que le sonrió, que la siguió hasta la habitación vieja, y que ahí dentro todo estaba congelado, como si el tiempo no pasara. Dijo que la mujer se le acercó sin pisar el suelo, que tenía los ojos completamente negros y que le dijo al oído, «Ahora tú vas a esperar por mí». Cuando la policía fue a revisar, encontraron el cuerpo del joven tirado junto a la cama rota. No tenía señales de violencia, solo una expresión extraña, como si hubiera visto algo imposible. Nadie se explica cómo subió. La puerta del edificio estaba trancada desde hace años, pero ahí estaba, muerto, con la mirada clavada en la ventana, la misma que ella miraba cada noche. Desde entonces, la esquina cambió. Dicen que si pasas por ahí a las 3 de la mañana, puedes ver una mujer pelirroja parada en la calle y otra igual, mirando desde el segundo piso. Una abajo, otra arriba, una esperando, la otra llamando. Yo me fui de esa zona. No quise quedarme para ver quién sería la próxima, pero cada tanto, cuando el recuerdo me atrapa y el miedo me muerde, entro a Google Maps, busco la calle Guerrero y agrando la imagen del segundo piso del edificio abandonado. Hasta hoy, cada vez que lo hago, hay algo en esa ventana, algo que parece estar mirando directo hacia mí. Buenas noches. Esto que voy a contar no es una historia para dar lástima ni para parecer víctima. Es solo que a veces uno se engaña solo. Y cuando el corazón quiere, los ojos no ven. Soy chofer de aplicación, pero en ese tiempo trabajaba de noche en una empresa de seguridad. Salía a las 3 o 4 de la madrugada, dependiendo del turno, y solía pasar por la misma avenida antes de irme a casa. Fue ahí donde la vi por primera vez. Ella estaba sentada en una banqueta cruzada de piernas, con un cigarro en la mano y una sonrisa tranquila. No tenía ese aire desesperado de muchas mujeres que andan en lo mismo. Era distinta, era dulce. La saludé por educación, nada más. Pero ella respondió con voz suave, «¿Ya saliste de chambear?». Así empezó todo. Yo no era cliente, jamás lo había sido, pero esa noche me quedé platicando con ella desde el carro. Me dijo que se llamaba Alma,
que tenía 35, que era de Veracruz y que llevaba ya rato en la ciudad. «Estoy casada», me dijo de entrada, «pero no soy feliz». Me lo dijo sin drama, sin buscar lástima, como quien acepta su cruz y sigue adelante. No pasó nada esa noche, ni la siguiente. Solo hablábamos. Yo pasaba y le dejaba un café, un pan, y nos reíamos de cosas bobas. A veces me hablaba de su pueblo, de cuando tenía una tiendita con su mamá. Otras veces me preguntaba sobre mi vida, mi infancia, mis broncas, y no sé cómo ni cuándo, pero empecé a confiar en ella. Le conté cosas que no le había dicho ni a mi ex, cosas feas, vergonzosas, y ella solo escuchaba. Me tocaba el brazo a veces. Me decía que yo no era tan malo como creía. Después de una semana me invitó a su cuarto, no para acostarnos, solo para beber algo y platicar más a gusto, según dijo. Era un cuartito al fondo de una vecindad cerca de la viga. Tenía una cama, un tocador con espejo rajado y una tele que apenas servía. Olía a perfume barato y cigarro. Nos sentamos en la orilla de la cama. Ella me sirvió un trago de tequila. «Brindo porque sigas confiando en mí», dijo, levantando su vaso. Y sí, brindé. Bebí, me relajé. Después otro y otro. En algún momento la vista se me nubló. No me desmayé, pero ya no podía ni levantarme bien. Me sentía mareado. Ella me acariciaba el cabello y me decía: «No te preocupes, amor, aquí estás seguro». Fue ahí cuando escuché pasos detrás de la puerta, y entonces su voz cambió. Dejó de sonar dulce. Dijo algo como: «Ya está listo». Cuando escuché esa frase, «ya está listo», se me heló la sangre. Traté de ponerme de pie, pero las piernas no respondían. Era como si tuviera arena en los huesos. El cuarto empezó a girar, la puerta se abrió sin apuro, como si el que entraba ya supiera que no iba a haber resistencia. Era un tipo moreno, flaco, con una cicatriz en la mejilla y una gorra sucia. Traía una mochila colgando del hombro, de esas de motociclista. No dijo nada, solo me miró con asco. «¿Y este pendejo sí trae varo?», preguntó. Ella contestó como si yo no estuviera ahí, como si ya no fuera persona. «No mucho, pero tiene cosas. El celular, la cartera, el reloj». El tipo se acercó y me quitó todo sin apuro. Yo apenas podía mover los brazos. Intenté hablar, pero las palabras salían lentas, torpes, como si tuviera la boca llena de algodón. «¿Qué le diste?», le preguntó él a Alma. «Un toque nada más, para que se relajara», dijo encogiéndose de hombros. El tipo me metió un golpe seco en la costilla. Sentí que me faltó el aire. «Por si las dudas, que aprenda», dijo, y me pateó una vez más, esta vez en el muslo. Caí al suelo. Vi como ella ni me miraba. Se encendió otro cigarro y lo fumaba con calma, como si todo eso fuera parte del trabajo, como si no fuera la primera vez. «Dale 15 minutos», dijo ella. «Ya va a estar roncando». Él soltó una carcajada baja y dijo: «Ni eso. Ya se ve que este güey no aguanta». Y luego todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en un callejón a 2 cuadras de la vecindad. Estaba tirado, sucio, con un dolor de cabeza que me partía, sin celular, sin cartera, sin dignidad. Fui directo a casa. No le conté a nadie. Por semanas no hablé de eso. Me sentía idiota, humillado, no solo por lo que me hicieron, sino porque yo quise creer que ella era distinta. Pasaron 2 meses. Una noche, mientras tomaba un café en una tienda, vi una nota en el periódico Mural del barrio. Era un recorte con el titular: «Hombre desaparece tras encuentro con sexo servidora. Van 3 casos similares». Y ahí estaba su rostro. La foto no era reciente. Estaba maquillada diferente, pero era ella, Alma. Según el texto, varios hombres habían desaparecido luego de ser vistos por última vez en su compañía. Uno de ellos era contador, otro chofer de plataforma, otro maestro. Ninguno apareció, solo sus autos abandonados.
y una frase que se repetía entre los vecinos: ella no trabaja sola. Doblé el periódico y lo guardé. Ese día dejé de pasar por esa avenida. Nunca más volví a mirar a los ojos de ninguna mujer parada en la calle. No porque todas sean iguales, sino porque ya no sé en quién confiar, cuando hasta el amor se usa para escoger víctimas.